Pues muchísimas gracias a la Asociación Espiga por la fantástica invitación y también al Consello de Ortigueira por ofrecernos pues, su pueblo y este maravilloso pieza, ¿no?, arquitectónica, este teatro tan bonito, tan recoleto. Y es un gusto compartir con vosotros pues, algunas de las investigaciones que hacemos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que estamos relacionadas también con, o sea, al final hay un eje transversal, ¿no?, que está alineado con la arquitectura bioclimática, la bioconstrucción, etcétera, que es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Hacemos arquitectura, urbanismo, etcétera, para mejorar la calidad de vida, ¿no? Y hoy voy a contar en esta ponencia algunas estrategias, ¿no?, y medidas que podemos utilizar, ¿no?, y introducir cuando diseñamos las ciudades. Bueno, este es el guión, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción a las ciudades saludables, luego voy a hablar de los criterios generales que ya se han adelantado, ¿no?, y algunos ejemplos sobre cómo aplicar, ¿no?, estos criterios generales. En cuanto a las ciudades saludables, claro, la salud de los seres humanos, ¿no?, y del planeta está directamente relacionada con el diseño de las ciudades. Lo que pasa es que estamos haciendo ciudades, en muchos casos, bastante insostenibles y poco sanas, que requieren repensar la forma en que planificamos, ¿no?, y gestionamos estos entornos urbanos, porque además vivimos en un planeta cada vez más urbano, cada vez con formación de megalópolis, etcétera. Entonces, es fundamental poner el foco en este tipo de entornos urbanos. Y he destacado aquí en negro una frase, ¿no?, que me parece importante: hacer ciudades para las personas, lugares donde vivir bien y donde puedan estar sanas. Y últimamente se hacen más ciudades para coches que para personas. Entonces, parte del diálogo, ¿no?, de las conversaciones o de lo que voy a exponer hoy es hacer ciudad para las personas. Cuando hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no?, he traído aquí la definición, ¿no?, dice: un estado completo de bienestar del ser humano en sus dimensiones física, mental y social, no solo como ausencia de enfermedad. Entonces, aquí hay un esquema que me parece muy interesante, ¿no?, a la izquierda, bueno, a vuestra derecha, que dice que, claro, las cuestiones de salud dependen muchas veces de factores intrínsecos, ¿no?, hereditarios, etcétera, pero también hay muchísimos factores externos a las personas, como los estilos de vida, el tipo de ciudades, el tipo de trabajo, y eso también afecta, ¿no?, a la salud, ¿no?, de la ciudadanía. Y luego también define qué es eso de la ciudad saludable. Le he traído aquí la definición: aquella que está en progresivo incremento del bienestar físico, social y ambiental, y que emplea sus recursos en una mejora completa de ellos a todas las personas de la comunidad. Es fundamental, en un planeta cada vez más urbano, hacer entornos urbanos saludables, ¿no?, y que ofrezcan calidad. ¿Cómo son las ciudades? Muchas ciudades, ¿no?, en España y en el resto del mundo. Pues tenemos muchas ciudades de este tipo, o sea, Ortigueira no, afortunadamente, pero vamos, desgraciadamente, como decía antes, a la creación de megalópolis. Hay ciudades de 40, 45 millones de habitantes y viven en este tipo de entornos. Aquí tenemos Madrid, no hay que irse a Latinoamérica, a Asia. Tenemos ciudades muy contaminadas en España. Primacía del vehículo privado. Antes decía, hay que hacer ciudades para las personas. Y muchas veces los nuevos tejidos residenciales se hacen para los coches. Las personas somos secundarias. Vamos, está clarísimo, ¿no? Entonces, no solamente en nuevos crecimientos, sino también la invasión del coche llega hasta los cascos urbanos de ciudades, del casco histórico, de ciudades que no estaban pensadas para los coches, ¿no? En Toledo, por ejemplo, en las calles del casco urbano se han hecho en las casas, se ha ahora dado, digamos, las paredes de las casas para que puedan pasar los coches con los espejos, ¿no? Y hay algunas calles que son muy estrechas, pero hasta ese punto, ¿no?, hemos llegado. Más cosas de cómo son las ciudades en el siglo XXI, pues ciudades con muy poca zona verde, ciudades muy impermeables, muy artificiales, donde no se queda el agua, la poca agua o la mucha que cae torrencialmente, ¿no?, con estos efectos extremos, pues se pierde, porque no hay permeabilidad. Es todo para mantenerla más fácilmente, limpiarla, etcétera, pues se hacen este tipo de ciudades en climas
pues que no es bueno, ¿no?, tener este tipo de... O fijaos aquí, ¿no?, una calle de Cádiz, pues es tremenda, ¿no? Y esto aparece en muchas ciudades. Más cuestiones de cómo son nuestras ciudades. Pues muchas veces hay una sobreproducción de residuos tremenda, ¿no?, y una falta de mantenimiento, ¿no?, que nos lleva a este tipo de escenarios, ¿no?, urbanos, y existe realmente una gran necesidad de repensar estos espacios, ¿no?, donde pongamos el foco en la promoción y en la prevención de la salud de la población, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en la actualidad, pero ante grandes problemas, grandes retos, como profesionales del urbanismo, de la arquitectura, de la ecología, de la bioconstrucción, o sea que hay que llorar, pero luego hay que ponerse manos a la obra para poder solucionar todos estos problemas. Claro, muy importante, hay una necesidad clara de complejizar esas áreas urbanas. ¿Cómo se aumenta la complejidad? Tiene que ver esto, la complejidad tiene que ver mucho con la ecología, ¿no? Y cómo se aumenta la complejidad, aumentando el número de elementos y de relaciones entre ellos. Entonces, nosotros muchas veces al diseñar la ciudad estamos, digamos, reduciendo esa complejidad, ¿no? Porque expulsamos a ciudadanos de las calles, ¿no?, de las plazas o de parques, porque reducimos, ¿no?, o recluimos en un espacio privado funciones tradicionales del espacio público por miedo a la seguridad o al vandalismo, etcétera, ¿no?, haciendo, pues, menoscabando, ¿no?, el uso del espacio público, diseñando bancos donde solo se puede sentar una persona. Entonces, todo esto es una reducción de la complejidad importante. Cada vez que disminuimos la complejidad del sistema urbano, pues lo hacemos menos rico y más vulnerable frente a pues esa posibilidad, ¿no?, que tiene de funcionar adecuadamente. La inclusión, ¿no? Hay que hacer ciudades para todos, ¿vale? Entonces, si con nuestros diseños, y esto nos lo hemos encontrado, son fotos muchas veces de visitas que hemos hecho nosotros con los alumnos en Madrid o en otras ciudades, ¿no? Si expulsamos de las calles a personas mayores, no se hacen ciudades para personas mayores, y vivimos en un entorno, España va a ser un país de superviejos, o sea, estamos hablando ya de las personas que llegan a más de 90 años. Las ciudades no están hechas para las personas mayores, ni están hechas para, en muchos casos, invidentes, o para los niños, con el tráfico que hay, etcétera. Entonces, destruimos la esencia misma de la ciudad, que es la convivencia, ¿no?, el espacio de convivencia y de socialización, por excelencia. ¿Qué tenemos que hacer para que las personas utilicen el espacio público, retomen otra vez, ¿no?, ese uso tradicional del espacio público? Pues algo tan sencillo como que se sientan cómodas. Y para sentirse cómodos, pues se tienen que sentir, entre otras cosas, seguros, y espacios accesibles, y espacios que funcionen bien climáticamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, voy a hablar, ¿no?, brevemente, porque tengo poco tiempo. Sí agradecería cuando me queden 5 o 10 minutos me aviséis, porque, ¿vale?, terminaré donde pueda. ¿Cómo impacta el entorno urbano en la salud de las personas? Pues impacta de forma increíble. Aquí tenéis, hay muchísimas afecciones, ¿no?, a la salud que están relacionadas con efectos, por ejemplo, relacionados con la contaminación del aire, el ruido, el exceso de calor. Este verano, ¿no?, lo hemos vivido en muchísimos sitios, ¿no?, ese exceso de calor, o la falta de espacios naturales. Todo eso provoca, no voy a entrar, ¿no?, pero muchísimas enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio y reproductor, con la ansiedad, o sea, problemas físicos y también mentales. Aquí he traído una matriz. Esta está basada en una serie de artículos científicos, ¿no?, de muchos sitios, ¿no?, internacionales, donde podemos ver la interacción entre las principales, digamos, indicadores, ¿no?, o variables de la planificación y el diseño urbano, que están en horizontal: la densidad, la estructura urbana, los usos del suelo, las zonas verdes, etcétera, con las principales enfermedades que sufren las personas, ¿no?, en países, sobre todo en este caso son en países de Europa. Y podéis ver que en muchas casillas pone sí, hay interacción, hay una relación probada ya, directa, entre esas cuestiones de diseño urbano con toda esta serie de enfermedades.
Bien, ante toda esta problemática, ¿no? Pues nosotros en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, ¿no? de la Escuela de Arquitectura de Madrid llevamos trabajando desde antes de la pandemia, desde el año 2015 más o menos, sobre abordar, ¿no? cómo diseñar ciudades saludables, ¿no? Entonces, en 2018 sacamos esta guía que está colgada, ¿no? La podéis buscar en Internet, que es una guía para ese urbanismo, ¿no? Saludable, y en este caso era con un foco puesto en el envejecimiento activo, porque también creíamos que si hacíamos ciudades para personas mayores, hacíamos ciudades para todo el mundo, ¿vale? Para todo el rango de edad. A partir de este documento, pues el Ministerio de Sanidad nos encargó una guía, que esta guía que acaba de salir, es del año, vamos, de hace 2 meses, la guía para planificar ciudades saludables, que también la podéis descargar en la página web de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM, o también del Ministerio de Sanidad. Y, pues trabajamos con 3 líneas estratégicas fundamentales, que vamos a verlas ahora con más detenimiento, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones, ¿no? Relacionadas con estas líneas. La primera es hacer una ciudad para caminar, donde se pueda llegar a los sitios andando, ¿vale? Porque andar es imprescindible para mejorar nuestra salud. Tenemos que hacer desplazamiento activo o ir en bicicleta, etcétera, y además estamos colaborando en hacer más sostenible el planeta. Introducir la naturaleza en la ciudad. Está súper demostrado ya, muy demostrado, los beneficios que aporta la naturaleza, los entornos naturales, tanto física como mentalmente, y además contribuimos a paliar y adaptarnos a todo lo que se nos viene encima con el tema del cambio climático. Y la creación de espacios de convivencia, ¿vale? Porque son totalmente imprescindibles en ciudades. Nosotros estamos haciendo ciudades donde uno de los problemas más graves es la soledad. Y lo hemos visto en el confinamiento. ¿Cuántas personas mayores se murieron solas en su casa, ¿no? Entonces, es un problema muy grave, ¿no? De las personas que por temas de accesibilidad en los edificios o problemas de accesibilidad, mantenimiento en el espacio público, viven encerrados en sus hogares. Y eso es un problema muy, muy frecuente en España. Bien, en cuanto a las ciudades para caminar, vamos a ir voy a pasar, ¿no? De forma general por cada uno de estos ejes. Hacer una ciudad para caminar significa recuperar el espacio público para el peatón. Y he traído aquí una frase, ¿no? Bueno, un párrafo de un libro que os recomiendo, ¿no? Si os gusta todo este tema de la movilidad, ¿no? Activa, etcétera, la movilidad sostenible, que se llama La ciudad paseable. Y dice: muchas de las ventajas de caminar tienen que ver con su mayor sostenibilidad ambiental frente a otros modos, pero comprenden también aspectos económicos, sociales e incluso de salud. La vida humana se desarrolla básicamente a pie. Es a pie cuando se producen las relaciones más directas e intensas de las personas con el entorno físico y social. Y el espacio público que las acoge es el espacio cívico por excelencia, el espacio de la integración y de la coherencia social. O sea, que es fundamental, ¿no? esta estrategia, bajo nuestro punto de vista. El problema es que, pues eso, como decía antes, hemos hecho una ciudad que está volcada, ¿no? a una ciudad insostenible, volcada en el uso del protagonista del espacio público, el automóvil, ¿no? Y entonces está segregada, no es una ciudad segregada y excluyente para muchas personas, entre ellas las personas mayores, los niños y personas con problemas de movilidad. La ciudad pensada para caminar es una ciudad que tiene que tener al peatón como pieza base y básica del diseño. O sea, necesitamos hacer ciudades, como decía, para las personas, porque, como también he dicho antes, ¿no? Caminar es un beneficio para la salud, porque es una forma de transporte activo, implica actividad física y lo puede hacer casi todo el mundo. La bicicleta también, pero las personas mayores, en una sociedad de hiperviejos, pues a veces no pueden utilizar la bicicleta. Bien, ¿qué implica hacer ciudades para que las personas, o sea, cómo podemos potenciar que las personas caminen, ¿no? por la ciudad? Pues hay una cuestión muy importante, la densidad, que haya densidad suficiente y que haya complejidad, que haya actividades próximas, ¿no? Que haya comercios, colegios, equipamientos, que se pueda ir caminando, ¿no? Entonces, eso es una cuestión fundamental.
Y la siguiente es lo que decíamos antes, que se sientan cómodos, que haya un bienestar a la hora de pasear, ¿no?, de caminar, y tiene que ser no solamente un confort térmico, sino, como pongo aquí, no lo veremos, confort acústico, que se sientan seguras, que haya un confort compositivo, ¿no?, basado en esos parámetros de identidad y de pertenencia, ¿no?, incluso de la propia arquitectura, ¿no?, de los edificios. Entonces, son cuestiones muy importantes que hay que tener en cuenta para que la gente le quiera salir a pasear a las calles. La siguiente línea que nos parece fundamental es la de la naturaleza en la ciudad. Y, por supuesto, como decía, las zonas verdes son imprescindibles, sobre todo en este contexto de cambio climático, entre otras cosas, ¿no?, nos va a ayudar a adaptarnos, ¿no?, y a mitigar efectos de cambio climático, porque es un gran moderador, ¿no?, de la vegetación, una gran moderadora de temperatura, reduce contaminantes, pero además facilitan la realización de actividad física, ¿no?, reducen el estrés, pueden incluso establecer barreras frente al ruido en función del tipo de vegetación y permiten el uso recreativo, ¿no?, y de socialización de los espacios. Está muy demostrado, como decía, esos beneficios de las zonas verdes para la salud, reducción de estrés, mayor esperanza de vida, mayor desarrollo cognitivo en los niños. O sea, hay muchísimos beneficios para todos los rangos de edad. No voy a pararme a detallar, ¿no?, cada uno de ellos, pero hay muchísima literatura científica escrita, no solo de arquitectos, sino de médicos, de biólogos y biólogas, de todo. Pero, claro, no solo tiene que haber zonas verdes, debería haber, ahora se habla, no sé si habéis oído hablar de la infraestructura verde, más que de zonas verdes, es decir, conexión entre las zonas verdes, que sean corredores ecológicos que potencian mucho más, ¿no?, le da mucha mayor fuerza a esas, como se está haciendo en Vitoria, por ejemplo, ¿no?, con el anillo verde y todas esas conexiones que están haciendo con el centro de la ciudad. Pero también, aparte de la existencia, tiene que haber un tamaño suficiente, una buena distribución, accesibilidad a la zona verde. A veces podemos tener un parque súper cerca, gigante, y tener una autovía que te está impidiendo poder pasar al otro lado del parque y tener que recorrer 4 kilómetros andando porque el puente de acceso está, pues eso, a 4 kilómetros, ¿no? Entonces, es importante también no solamente que existan, sino cómo son, ¿vale? Como decía, tamaño, distribución y accesibilidad. Podéis ver los gráficos, fijaos, la frecuencia de cómo las personas van a una zona verde en función de la distancia, del tiempo, vamos, de cómo está, de la proximidad. Y fijaos las gráficas, cómo crecen estas de colores, ¿no?, verde, amarillo y azul, que son hombres, mujeres y todos, cuando la zona verde está a menos de 5 minutos. Cuando ya está de 5 a 10 minutos, fijaos cómo baja el gráfico. Y bueno, ya la de media hora, más de media hora, es que casi nadie va andando a esa zona, ¿vale? Es importante. Y luego en el otro gráfico son los sentimientos al visitar un parque. Pues que la mayoría de la gente en encuestas pues siente felicidad, relajación, o sea, son sentimientos muy positivos en general, ¿vale? Con el diseño, o sea, y con la presencia, ¿no?, de zonas verdes. Muy importante que esa zona verde, eso, que sean de proximidad y evitar, como hacemos muchas veces, el exceso de pavimentación, de zonas impermeables, o sea, intentemos, no pasa nada porque haya el juego de niños sea arena, como antes, pues llegan los niños con los zapatos llenos de arena y no pasa nada, se pelan las rodillas, pues no, en las zonas de niños puede haber árboles, claro que sí, debe haber árboles, no se van a chocar, no son peligrosos, entonces son cuestiones que cada vez son más escasas, ¿no?, en estas zonas de juego de niños. Hay iniciativas que intentan meter, ¿no?, estas zonas de proximidad, ¿no?, aprovechando, no sé si conocéis esta iniciativa de Zaragoza, ¿no?, de un grupo de Zaragoza que se llama Esto no es un solar, que aprovechan solares para hacer, a través de la introducción de vegetación, espacios de encuentro donde antes había una zona residual, pues se hacen este tipo de intervenciones. O esta, ¿no?, la de parques de bolsillo, que está en la línea de Esto no es un solar, de aprovechar solares vacíos de las ciudades para hacer, mediante la introducción de la vegetación y el diseño, pues espacios de convivencia. Incluso nos podemos ir hasta escalas más pequeñas y tener jardines de bolsillo. Esto también es un mini espacio de convivencia que están funcionando bastante bien. O nos podemos ir a la tradicional presencia de vegetación, ¿no? Esta es una calle de un maravilloso pueblo de Jaén, ¿no?, Irnatoraf, donde los propios vecinos,
cuidan sus plantas, ¿no?, en la puerta de sus casas, ¿no? Y pasear por esta población es maravilloso, ¿no?, porque hay esa cultura de la planta, sacarla fuera, ¿no? Y la cuidan entre todos los vecinos. Los cuidados de esta vegetación es entre los vecinos de la calle. ¿Y cuánto hemos necesitado, ¿no? Parece que se nos ha olvidado ya, ¿no?, del confinamiento. ¿Cuánto se ha echado de menos lo verde, ¿no?, el salir a un parque, etcétera, ¿no? Yo recogía esta noticia, ¿no?, que me hacía mucha gracia. No había visto correr tanta gente en mi vida, ¿no?, en la dehesa de la Villa, un parque de Madrid, ¿no? Todo el mundo, en cuanto nos dejaron salir, todo el mundo a intentar disfrutar de las zonas verdes. Y luego también, asociado, ¿no?, a la infraestructura verde, está la infraestructura azul, que son la relacionada con el agua, van totalmente, pues eso, son transversales, ¿no?, muy relacionadas la infraestructura verde y la azul, que presenta también beneficios muy parecidos, ¿no?, a la infraestructura verde, ¿no?, de relajación, ¿no?, de reducción de estrés, bienestar autopercibido, o sea, tiene unos beneficios grandísimos. Y hay ejemplos muy interesantes, ¿no?, bueno, he traído este de Segur, pero en Madrid-Río, ¿conocéis Madrid-Río? Se sacó otra vez el río Manzanares, ¿no?, y se hundió la carretera y, bueno, es la recuperación de los ríos en la ciudad, ¿no? O por ejemplo, de Vitoria-Gasteiz, ¿no?, que se ha recuperado un arroyo que se había enterrado y se ha vuelto a sacar en superficie, ¿no?, para el disfrute de las personas. O recuperar las fuentes, cada vez más escasas, las fuentes naturales. Esta es una foto del verano pasado, dos personas refrescándose en pleno verano, en plena ola de calor en Córdoba. Pues maravilloso, ¿no?, ese efecto, ¿no?, de hidratación y de frescor. Bien, en cuanto a los espacios de convivencia, que sería la tercera línea estratégica, pues hay también, es necesario en la ciudad, se ha olvidado muchísimo, ¿no?, estamos como muy metidos dentro de las casas, los espacios de convivencia, como lugares de encuentro social, intergeneracional. O sea, es fundamental establecer relaciones sociales. La ciudad nació para eso, ¿no?, para poder relacionarnos, y hay una cuestión clave que es la participación ciudadana. O sea, es fundamental para la socialización de los espacios contar con la ciudadanía. No podemos ir como técnicos a hacer un diseño e implantarlo en un sitio. Siempre hay que contar con la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que intentar potenciar la relación vecinal, ese conocimiento de quién, porque vivimos, yo no sé, en vuestros respectivos sitios de residencia, pero en Madrid muchas veces que no conocen ni al vecino de la puerta de enfrente, ¿no? Y es un poco tremendo. Entonces, hay que evitar este tipo de lugares, ¿no?, de disfrute monogeneracional, donde solo determinado tipo de rangos de edad pueden utilizarlos. Está un poco más de moda, ¿no?, el multigeneracional, que parece decir, no, está bien, ¿no?, pero claro, cada uno está en su lugar. No sé si lo habéis visto en muchos parques, que está el juego de niños en un lado y los mayores por otro. Pero no hay esa interacción social como había, por ejemplo, en los pueblos, y hay en algunos pueblos, ¿no?, que están mezclados en la Plaza Mayor, los niños, los mayores. Hay que intentar procurar ir bueno, estos son ejemplos, ¿no?, de lugares de disfrute multigeneracional que están en la misma zona, pero no permite la integración de las diferentes edades. Cada uno está en su sitio. Y lo que tenemos que llegar a hacer son espacios intergeneracionales de interacción entre mayores, medianos, pequeños, etcétera, ¿no? O sea, esto es mucho más rico y se acerca más, se aproxima más a las plazas, ¿no?, y a los antiguos lugares, a los tradicionales lugares de socialización. Otra cosa que creo que es importante es recuperar la calle como espacio de juego y de socialización también, muy importante. Y eso lo vivimos en el COVID. De repente las calles eran para las personas, cuando se abrió, ¿no? Era maravilloso, ¿no? No veíamos coches, oíamos personas, pájaros. O sea, fue una experiencia terrible, pero también bastante interesante, ¿no?, en cuanto a esta experimentación, de volver a usar el espacio, ¿no?, para estas cuestiones. Y también importante para esa socialización, esos espacios de convivencia, que haya complejidad, un cuerpo social complejo, que haya mezcla social, que haya densidad, que haya tiendas, bajos comerciales, que la gente salga a la calle a ver cosas. O sea, no porque tú pintes una acera o algo, si no hay algo, una meta donde ir, las personas no van a salir a la calle, ¿no? Entonces,
Es indispensable, como decía, los mecanismos de participación ciudadana, la colaboración de la ciudadanía para el diseño de este tipo de espacios, que también los echamos mucho de menos, ¿no? Con el confinamiento, ¿no? Era como terrible el tener todos estos sitios, en muchos casos, que estuvieron cerrados durante meses, aunque se encontraron otro tipo de espacios, ¿no? Seguro que todos hicisteis con vuestros familiares, amigos, ¿no? Los espacios virtuales de convivencia, porque en realidad había esa necesidad, ¿no? De socialización, aunque fuera online, frente al estrés que teníamos todos, la ansiedad, el miedo, pues aunque fuera así, ¿no? Pudimos conectarnos. No sé si voy muy rápido, ¿voy bien? ¿Sí? Bueno, pues voy a acabar la presentación con algunos ejemplos de proyectos y actividades que se pueden hacer, ¿no? En las líneas que os he comentado. Por ejemplo, en cuanto al confort térmico y acústico, que es fundamental para que las personas disfruten de la calle, se puede hacer evaluaciones bioclimáticas, propuestas de cambios de pavimentos, nosotros hemos hecho, ahora os contaré, la caracterización del fenómeno de la isla de calor urbana en Madrid, que es ese fenómeno de sobrecalentamiento de una ciudad, porque las hacemos cada vez más artificiales, y hay un sobrecalentamiento de las zonas más artificiales hacia la periferia, que está más ruralizada, ¿no? Por ejemplo, podemos contribuir con un mapa de puntos fríos de la ciudad, asociados a los parques, pues a este tipo de zonas más naturalizadas, ¿no? O mapas de ruido, diurnos y nocturnos, ¿no? O sea, es importante. Lo de la pavimentación, o sea, los materiales que se usan en el espacio público son fundamentales, O sea, hay que saber elegir bien este tipo de pavimento y, sobre todo, en este contexto de cambio climático, podemos hacer espacios muy poco usables, sobre todo en determinadas, sobre todo en el verano, en nuestro caso, en nuestra latitud en verano, ¿no? Entonces, es importante esa evaluación de acabados superficiales, tanto en las calles como en las fachadas de los edificios, porque van a afectar bastante. Traía esta noticia que me sorprendió muchísimo, ¿no? Esto es en la India, que hasta hacía tanto calor, 50 y tantos grados, que hasta el propio asfalto se derritió, ¿no? Y sale esta imagen, y esto ha pasado en la India, ha pasado en Grecia también, o sea que es tremendo. Nosotros hicimos un estudio de la evolución de la isla de calor urbana en Madrid, comparándolo con un estudio que se hizo en el año 1985, y esto es Madrid, en el centro, se ve, no sé si está el cursor, no se ve. Bueno, hay un punto rojo en el centro, que es el Parque del Retiro, que era ya se veía la isla de frescor, ¿no? Cuanto más verde, más calor, y cuanto más azul, más frío, ¿no? Entonces, como cuando se va hacia el Monte del Pardo o los parques del sureste se va enfriando la temperatura, estas son medidas reales. Y nosotros medimos 30 años después, en un estudio, que lo podéis también, si a alguien le interesa, me puede escribir y le mando los enlaces, ¿no? Al estudio. Medimos la isla de calor urbana en Madrid 30 años después, en el año 2015, y entonces nos encontramos con esto, que es bastante peor que hace 30 años. ¿Por qué? Porque se ha extendido el fenómeno de isla de calor urbana, porque han aumentado los focos de calor, o sea, era tremendo. Y encima habían aumentado las temperaturas hasta 6 grados centígrados respecto a lo que se midió en el año 85. Y esto, si lo contrastamos con población vulnerable en Madrid, con los barrios que socioeconómicamente pueden hacer peor frente a estos episodios de isla de calor, ¿no? Y de olas de calor, etcétera, pues resulta que nos encontramos que había una gran presencia de población vulnerable en las zonas donde era más intenso este fenómeno de la isla de calor urbana, ¿no? Y eso significaba unos impactos en la salud muy graves para la ciudadanía, en este caso de Madrid. Más cosas que pueden ser interesantes, pues toda la evaluación de la jerarquización viaria, la accesibilidad de las calles, o sea, nos hemos encontrado con situaciones como esta, esto es real. Dices, o sea, la fuente, y tengo que subir 3 escalones para poder ir a beber agua, ¿no? Entonces, hay ciudades con muchos problemas de accesibilidad, entre otros, pero también hay intervenciones, no sé si habéis oído hablar del urbanismo táctico, ¿no? Que es este proceso de intervención, ¿no? en los espacios urbanos, en los espacios de las ciudades, que se caracterizan por tener un bajo coste, que son de pequeña escala, son rápidos en ejecutar, son reversibles, y, sobre todo, cuentan con la participación ciudadana. Y de estos pues está muy de moda, ¿no? Ahora son bueno, interesantes intervenciones. Más cuestiones. Potenciar
la seguridad frente a la delincuencia, pero no poniendo más policía y más cámaras, sino potenciando, por ejemplo, la vigilancia natural, la confianza y la colaboración entre la ciudadanía, ¿no? O potenciar, reforzar la identidad, hacer calles, ciudades de escala humana. Ahora vamos a ver, ¿no?, algunas cuestiones, pero el tema de la vigilancia natural es muy importante. Y dices, ¿qué es eso de la vigilancia natural? Pues lo que pasaba en los pueblos, lo que pasa muchas veces en los pueblos, ¿no?, que se conoce todo el mundo, que sales a la calle, que siempre hay alguien comprando en el kiosco, sentado en un banco, o que se asoma a la ventana. Pues todo eso, digamos que hace ciudades como más seguras. Uno se siente, hay una sensación mayor de seguridad y te hace poder salir pues eso, más confortablemente, ¿no?, a los espacios. Muchas veces no se sale por la sensación de inseguridad, aunque realmente no haya delitos reales, pero sí que una calle mal iluminada o mal mantenida, pues a lo mejor no pasa, ¿no? Si tienes que elegir, pues por aquí no paso, me voy a... O sea, que el diseño urbano es muy importante también para esta sensación subjetiva de la seguridad. Por supuesto, el mantenimiento, la seguridad frente a accidente. Hay muchísimos cruces peligrosos, problemas de mantenimiento, todo esto que nosotros a lo mejor lo podemos sortear bien, pues una persona que tiene visibilidad reducida o los superviejos, como decía, ¿no?, personas de 90 años, pues pueden hacer que no puedan pasar por esa zona, porque es que se van a caer seguro, ¿no? Entonces, esto también lo encontramos muchísimo en las ciudades. Y hay también pequeñas intervenciones, parecidas a la que hemos visto antes, ¿no?, del urbanismo táctico, ¿no?, el sencillo y tal, que, bueno, pues en este caso es una delimitación muy fácil, ¿no?, con unas pinturas, delimitar por dónde va el peatón, ¿no?, e intentar incluso en el propio dibujo de la calle, cuando pasa un coche, como que el propio diseño te hace reducir la velocidad, ¿no?, incorporar vegetación, algún espacio de descanso, sobre todo para las personas mayores que puedan desplazarse 300 metros y poder sentarse en el siguiente banco, ¿no?, o la fuente, etcétera. O sea que hay muchísimas oportunidades, ¿no?, de mejorar el espacio. Condiciones adecuadas para el transporte público y en bicicleta, el ver bien, por ejemplo, hacer planes directores, ¿no?, para ciclistas, evaluar, ¿no?, el estado de las calles, los puntos negros donde hay más accidentes, ¿no?, en una ciudad. No podemos permitir estas situaciones, ¿no?, este bulevar que se supone que es para el paseo de las personas, y es que aquí no puede pasar una persona, está lleno de vehículos motorizados, ¿no? Entonces, o estas situaciones, esa soy yo ahí intentando pasar en un barrio muy denso de Madrid, en Usera, no podía pasar por la calle. O sea, veis ahí, ¿no?, la furgoneta está totalmente, la acera es de 60 centímetros y está absolutamente invadida por los vehículos. Pues esto es un problema, ¿no? Y luego, en cuanto a la contaminación del aire, desde luego debería aprobarse, ¿no?, por ejemplo, ordenanzas con medidas de control de la contaminación o una red de vigilancia de la contaminación, establecer objetivos de calidad del aire, el uso de la vegetación, ¿no?, de determinado arbolado que es capaz de capturar CO2. O sea, hay una serie por supuesto, el más eficaz es hacer una ciudad de proximidad para reducir pues eso, la emisión de gases, ¿no?, debida a los vehículos, ¿no?, porque sí que también produce, aquí no, bueno, está muy pequeña la letra, ¿no?, pero produce, ya lo sabemos todos, ¿no?, muchísimos problemas cardiovasculares, respiratorios, etcétera, ¿no?, la emisión de todos los gases, ¿no?, del transporte motorizado. Aparte de la contaminación del aire, también las ciudades son generadoras de ruidos, ¿no?, por obras de calles, por vehículos, ruidos domésticos, ¿no?, las terrazas, los pubs, todo eso hace que las ciudades sean sinónimo de ruido, ¿no?, y está muy relacionado con la salud, y en muchos casos genera más problemas en la salud que la contaminación atmosférica. Es un problema muy grave, sobre todo en las grandes ciudades. Bueno, esto ya lo he comentado, ¿no?, que hay muchísimos, fijaos, aquí es donde decía, ¿no?, que es superior incluso el porcentaje de personas, la carga de enfermedad que se atribuye a la contaminación acústica que a la de la atmósfera, ¿no?, en las grandes ciudades sobre todo. ¿Y qué se podría hacer? Pues desde luego, mapas estratégicos de ruido, ordenanzas que pueden limitar, ¿no?, las actividades diurnas y nocturnas, la planificación sectorial, ¿no?, de determinadas actividades, ¿no?, que están relacionadas con los usos del suelo, la exclusión del tráfico en determinadas áreas,
colocación estratégica de pantallas acústicas, o sea que, bueno, y desde luego una adecuada planificación de los servicios en las ciudades. Más tipos de contaminación que nos podemos encontrar pues son la del agua y de los suelos. Y muchas veces se pueden, digamos, disminuir, por supuesto, haciendo estudios de contaminación, ¿no?, de suelos y de agua, o planes de descontaminación, pero también utilizando la infraestructura verde en lugar de infraestructura azul. Pues, por ejemplo, para absorber crecidas de ríos, ¿no?, menos tubos, ¿no?, menos muros de hormigón y más parques inundables. ¿Por qué no? Eso se está utilizando, por ejemplo, en el río Zadorra, en Vitoria. Es un ejemplo buenísimo, ¿no?, de cómo la propia infraestructura verde es capaz de absorber este tipo de inundaciones que cada vez se dan con mayor frecuencia, ¿no?, o trabajar con la permeabilidad de los suelos. Más tipos de contaminación, pues la visual. La contaminación visual también produce muchísimo estrés y quizá hay ciudades, ¿no?, que tienen sus ordenanzas, ¿no?, de publicidad, de cómo se tiene que colocar la publicidad en el espacio público, ¿no? Incluso las antenas de telefonía que invaden muchas veces, pues todo eso puede ser perjudicial, ¿no?, para la salud. Crear estrés visual, que también existe, ¿no?, debido a la gran excesiva diversidad, ¿no?, y complejiza, digamos, la lectura del espacio público. Bueno, aquí tenemos una serie también para los equipamientos, no voy a hablar de todos, ¿no?, pero desde luego, en cuanto a los equipamientos de la ciudad y las dotaciones, el diseño bioclimático, fundamental, intentar ir a esos diseños, ¿no?, de ahorro de energía, ¿no?, y de utilizar energías renovables. La accesibilidad, muy importante, el tener, por ejemplo, un adecuado mantenimiento o eliminar barreras psicológicas, ¿no?, de acceso a los equipamientos. Pues una calle, como decía antes, mal iluminada o mal mantenida, intentar crear áreas de aparcamiento de bicicletas, ¿no?, o potenciar, ¿no?, que la gente vaya andando, ¿no? Incluso el uso de la tecnología para fomentar la actividad física. Hay parques ya que tienen wifi, que tienen programas de actividad física, etcétera. Entonces podría ser interesante, porque este tipo de espacios pues no invitan a visitarlos, ¿no? Entonces he traído aquí, no sé si conocéis este proyecto que se llama el proyecto MICOS, que se hizo para el Ayuntamiento de Madrid, y es una guía de diseño de entornos escolares, ¿vale? Entonces, muchas veces, por lo menos en Madrid, no sé en otros municipios, no en otras localidades, pero tú miras los patios de los colegios, como observamos aquí, y parece un patio de un colegio o parece el patio de una cárcel. No, porque dices, pero bueno, aquí los niños, esto en verano es imposible, es que no hay nada de arena, son hormigonazos, predomina el fútbol sobre el resto de cuestiones, o sea, no. Entonces se hizo esta guía para intentar transformar estos espacios que eran segregadores, ¿no?, socialmente, climáticamente funcionaban fatal, y se hizo una guía que también la podéis descargar de Internet, ¿vale?, gratuita, donde pues aquí decían, ¿no?, hay que procurar entornos seguros y confortables, ¿no?, trabajando con la incorporación de la vegetación, que tengan tamaños importantes o heterogeneidad y oportunidades de juego para todo el mundo. O sea, no voy a entrar pero os pongo aquí algún pantallazo de la guía, porque, entre otras cosas, había como una serie de líneas estratégicas, pero sobre todo hay que trabajar con propuestas participativas, con los propios padres, con los niños y las niñas, con las profesoras y profesores. O sea, el diseño tiene que partir de ese encuentro de necesidades de cada uno de los entornos escolares en los que se trabaja. Entonces hay un montón de maneras divertidas, ¿no?, de intervenir, también de microurbanismo, muy sencillas, que pueden mejorar. Estas, por ejemplo, son esquemas de la introducción del agua, ¿no?, y la vegetación. Esta también es de vegetación. Aquí tenemos para oportunidades de juego. O sea, tiene la guía muchísimas cuestiones que pueden ayudar a mejorar estos patios cárceles, ¿no?, de los colegios de nuestros hijos. Y luego también me parecía destacable este proyecto, ¿no?, de la Dirección General de Tráfico, que es el Camino Escolar Seguro, seguro que lo habéis oído hablar, que me parece muy interesante, ¿no?, de potenciar que los padres, las madres y los niños y niñas puedan ir seguros, ¿no?, y puedan ir andando, porque andar, como hemos dicho al principio de la presentación, es un modo de desplazamiento activo y es buenísimo para la salud. Y también, como decía antes, pone aquí, sostenible, claro, porque es que evitamos tener que llevar al niño o a la niña en coche.
Si vamos andando, pues también vamos a mejorar la salud y la salud del planeta, ¿vale? Y con autonomía, porque el objetivo es que al final los niños vayan a colegio andando, puedan ir solos, a través de estos recorridos seguros, ¿no? De potenciar, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo se puede, ¿no? En la ciudad, con acciones muy ligeras, digamos, sencillas, se puede potenciar el transporte, ¿no? activo de los niños al colegio. Bueno, ya por último, quería decir 4 o 5 conclusiones. La primera, como habéis podido observar, y como nosotros llevamos muchísimos años trabajando en esto, bueno, muchísimos, unos cuantos, el urbanismo sí que tiene un impacto muy importante, ¿no? En la salud. Desde luego, haciendo ciudades saludables no vamos a conseguir que las personas mejoren su salud, porque también hay otros factores socioeconómicos que son muy importantes. O sea, hay que trabajar. Nosotros estamos trabajando en una línea, porque es nuestra línea de investigación, pero sí que tiene que ser transversal, que se tiene que acometer de muchísimas maneras, ¿no? Pero sí que hay capacidad a través del diseño urbano de crear entornos pues que sean más saludables, menos contaminantes, que se puedan adaptar mejor a los efectos del cambio climático y a sus consecuencias. Y esto también es muy importante, recuperar la ciudad para las personas, la ciudad para el peatón, la ciudad para los espacios de convivencia. Creo que es fundamental, ¿no? Ese reparto equitativo del espacio público, ¿no? Que no sea solo del coche, que aparezcamos las personas. Caminar debería ser la pieza básica del diseño urbano, por esa movilidad activa, ¿no? Saludable, sostenible, tiene que ser segura. O sea, se puede conseguir, ¿no? Hay que tenerlo como objetivo. Y, desde luego, hay que introducirlo en las políticas, ¿no? En el diseño urbano, en la planificación. Todas estas cuestiones no son más difíciles. Hay que tenerlas desde el principio en cuenta y no te va a costar más trabajo el poder diseñar de esta manera, ¿no? Según las necesidades de la población. Y, por último, me parece muy importante que no podemos diseñar las ciudades solo desde nuestro punto de vista técnico. Es fundamental saber qué quiere la ciudadanía, ¿vale? La participación, los criterios de equidad, etcétera, son fundamentales. No podemos llegar con nuestro proyecto y ponerlo en una ciudad, porque seguramente no funcione y seguramente no es lo que quieren los vecinos y vecinas de ese sitio, ¿no? Entonces, muy importante desde el principio, desde la detección de los problemas de un lugar hasta las propias soluciones, contar con la participación de la ciudadanía. Y nada, muchísimas gracias. Siento haber ido, no sé si muy rápido o... bueno, espero que por lo menos transmitir el mensaje, ¿no? De la importancia de la salud, ¿no? Y de la ciudad, del urbanismo. Muchas gracias.